Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 56. Amados hermanos y amadas hermanas, hoy entraremos en una porción muy preciosa en la palabra de Dios, que es la porción que habla de la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13. Esa es una porción que tiene las secciones correspondientes también en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Esas tres porciones al respecto de la parábola del sembrador nos muestra una figura maravillosa sobre el Señor, su palabra y nosotros. Mateo capítulo 13, versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Esa frase, he aquí el sembrador salió a sembrar, es una frase corta, más llena de sentimiento y expresión. Aquí nosotros tenemos un sembrador, una persona que conoce el poder y la capacidad de la semilla. Y ese sembrador es una persona que sale con una misión, la misión de sembrar. Nosotros necesitamos comprender que el sembrador conoce el grano del cereal o de la legumbre. Un grano tiene dos funciones. Ella puede ser alimento. Entonces, por ejemplo, si fuese un grano de trigo, ese grano debe ser molido para hacer la harina, y de ahí producimos el pan. Mas, cuando el grano no es destinado al alimento, el grano tiene otra función, que es la función de ser semilla. Entonces podemos ver que ese sentimiento está en la palabra de Dios. Nosotros vemos eso en Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ese versículo nos dice claramente que el producto de la tierra, el grano producido en la tierra, sirve para semilla y sirve para pan. Entonces el sembrador salió a sembrar. Él tomó el grano que es destinado a la siembra. Y nosotros podemos ver que en Marcos capítulo 4, versículo 14 dice: el sembrador siembra la palabra. Y en Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice: este es el sentido de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que esa palabra de Dios que nosotros ya hablamos tanto, por un lado es pan, es nuestro alimento y nos da fuerza. Mas aquí nos muestra que esa palabra también es una semilla. La semilla es la palabra de Dios. El grano es para ser molido, para más tarde ser
alimento, mas la semilla es para sembrar. Entonces, cuando el sembrador sale para sembrar, es porque él ya está viendo por la fe un campo sembrado y una cosecha. Si él salió para sembrar, es porque él desea los frutos que esa semilla puede producir. Entonces, podemos ver que nuestro Dios y nuestro Señor, Él quiere sembrar su palabra en cada uno de nosotros. Y Él espera que esa palabra en nosotros produzca frutos. La palabra de Dios es una palabra viva. La semilla es viva. Necesitamos ver eso. Carga en sí la vida. Primera de Pedro 1:23 dice: pues fuiste regenerados, no de semilla corruptible, mas de incorruptible, mediante la palabra de Dios, la cual vive y es permanente. Primera 1:23 nos muestra claramente que nosotros somos regenerados de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Y esa es una palabra que vive y es permanente. Nosotros damos gracias al Señor y necesitamos ver ese cuadro que en Mateos 13 en su porción inicial nos muestra que cuando el Señor está hablando con nosotros, Él está sembrando su palabra en nuestro interior. Necesitamos percibir que cuando Dios habla, Él espera un resultado. Si usted pregunta al Señor: Señor, ¿qué es lo que usted está haciendo? El Señor dirá: yo estoy sembrando. Todas las veces que nuestro Señor habla, Él está sembrando su palabra que es una semilla incorruptible, llena de vida. Y esa semilla es sembrada en nuestros corazones para dar frutos. Esa es la visión que nosotros necesitamos tener. Todas las veces que nosotros oímos la palabra del Señor, debemos tener la percepción de que el Señor está sembrando algo en mí, que esa palabra va a producir algo en mí. Él es el sembrador que sale a sembrar. Y nosotros somos ese suelo, esa tierra. Alabado sea el Señor.